Lección 32 de Teología Moral Especial, con el tema que estamos tratando de bioética, la bioética que estudia la moral de la vida. Bien, recemos con el Salmo 1, que es de un gran imperativo moral también. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se entristece en el camino de los pecadores, ni se sienta con los arrogantes, sino que pone su alegría en la ley del Señor, meditándola día y noche. Es como un árbol plantado junto al río, da fruto a su tiempo y sus hojas no se marchitan. Todo lo que hace le sale bien. No sucede lo mismo con los malvados, pues son como paja que se lleva el viento. No triunfarán en el juicio los malvados, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los malvados lleva a la perdición. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Bienvenidos pues, queridos hermanos, al tema de la bioética, un tema apasionante y muy actual. En la bioética se dan cita numerosos temas que tienen plena actualidad y que reclaman cada día una respuesta moral pronta y adecuada de nuestros pastores, de los teólogos, de los moralistas. En todos ellos, en todos estos temas de la bioética, confluyen los grandes avances de la medicina y de la biología de los últimos tiempos, y que aún están en procesos rápidos de avance y de hallazgos sorprendentes de mucho aprendizaje. Por eso constituyen para la bioética un reto para la ética teológica. A causa, decíamos en la clase anterior, a causa de la urgencia con que se presentan todos estos temas modernos de la ciencia, no siempre es fácil que la ética teológica, los moralistas, los pastores dispongan de una respuesta adecuada a cada problema que se va presentando y a cada situación que se va dando. Porque no son suficientes los principios morales heredados de las épocas anteriores, y disponemos solamente de eso. No hay una actualización de los temas morales, podríamos decirlo. Pero, no obstante, casi todos los temas de bioética han merecido ya la atención de parte del magisterio de la Iglesia. Por eso, el moralista, el estudioso de moral, nuestros pastores, el magisterio de la Iglesia, aunque sobre algunas cuestiones medien todavía soluciones que no son definitivas, siempre el magisterio encontrará en sus mismos documentos magisteriales de la Iglesia un hilo conductor que le guíe
hacia una verdadera valoración moral de casi todas las cuestiones que se están presentando en la medicina, en la biología, y que la bioética debe atenderlo. Por esa razón, si la bioética no debe reducirse a comentar el magisterio, sin embargo, la bioética encontrará en estos documentos del magisterio el apoyo para elaborar sus juicios éticos. Y con esto ocurre algo similar también, algo similar a la relación que se da entre la doctrina social de la Iglesia y los problemas sociopolíticos modernos de nuestro tiempo. Pero sin embargo, el magisterio social de la Iglesia está un poco más claro porque ha profundizado y ha actualizado muchos temas sociales y políticos. Incluso Papa Francisco ha iluminado con Laudato Si el problema de la ecología, que es un grave problema muy moderno y que sigue destruyendo nuestra casa común, como dice Papa Francisco. Y lo menciono, Papa Francisco, porque su Laudato Si, su encíclica, es magisterio social también de la Iglesia, y que sin embargo, pues ahí se han dado muchas respuestas apropiadas. Sin embargo, pues en la bioética ha sido un poco más difícil dar respuestas prontas. Por esta razón, esta situación en la que se vive con la ciencia, la medicina, la biología, esto no justifica lo que se ha venido a llamar la ética provisionaria, la ética provisoria, o sea, respuestas temporales a problemas que se están dando actuales, porque sobre los asuntos más comunes, sí ya la bioética los ha tratado, ya tiene posesión de juicios definitivos, juicios éticos definitivos. Entonces, en este sentido, tenemos que hablar también en la bioética de juicios ya definitivos. Recuerden el comentario que hacíamos en la clase anterior sobre problemas de cómo buscar para que no se eliminen los embriones congelados y todos esos temas de bioética, ¿verdad? Dice entonces el magisterio de la Iglesia que ya no podemos estar llamando a la moral cristiana, la moral de la vida, la ética de la vida, ya no la podemos estar llamando provisoria, respuestas provisionales, sino que tenemos que empezar a consolidar las convicciones cristianas morales, ¿verdad? Entonces, por esta razón, la bioética ofrece también otras peculiaridades. Por ejemplo, la dificultad del diálogo de la ética tecnológica con las ciencias profanas. La ética tecnológica es la iluminación doctrinal de la Iglesia a los avances tecnológicos. Pero más que a los descubrimientos y al desarrollo tecnológico, más el problema está basado en el uso que se le da a las nuevas tecnologías, ¿verdad? Esas ciencias profanas de la tecnología. Entonces también la bioética trata el tema también de la ética tecnológica. Podríamos llamarlo un tema paralelo a la bioética. La ética de la vida, la ética de la tecnología, etcétera, ¿verdad? Porque se multiplican también en diversos campos de la biología y de la medicina actual también este tema de la tecnología, ¿verdad? Entonces, la tecnología también hay que buscar cómo orientarla, ¿verdad? Con el estudio de la ética teológica y la tecnología, pues para que haya una iluminación de las conciencias de los hijos de la Iglesia para que puedan discernir las diferentes realidades en las que podemos vivir, en las que podemos caer en pecado o en las que podemos también socorrer la dignidad de la persona humana.
En primer lugar, en el tema de la bioética, se suscita la cuestión de que si todas las posibilidades en la medicina y en la biología se podrían dar todas las posibilidades que ofrece la ciencia y todas esas posibilidades de ser experimentadas. Es una cuestión que la bioética se plantea, ¿no? Quiero aclararlo bien. La bioética plantea las posibilidades que ofrece la ciencia en la manipulación. Yo no quisiera llamarle manipulación, pero al final de cuentas terminan siendo manipulación de la vida humana porque han sido manoseadas. La persona humana se ha jugado con la dignidad de las personas. Por eso entonces es importante que la bioética, el magisterio de la iglesia en temas de biología, pues siempre se mantengan en el tapete, ¿verdad? Porque no se puede estar permitiendo mucha manoseadera, mucho juego con la dignidad de la persona humana. Entonces, que la bioética se plantea, pues, que si es moralmente aceptable todas esas posibilidades que se dan en las ciencias profanas para ser experimentada la misma vida de la persona. Pensemos, por ejemplo, en cuántas cuestiones como se plantean en la biogénesis. Les explico esto de la biogénesis. La biogénesis es la fecundación del óvulo femenino a nivel masivo para seleccionar el mejor fruto, digámoslo así, de esos embriones, escoger los mejores embriones y eliminar a los otros que no sirven o que son más débiles. Entonces a esa selección de escoger los embriones más fuertes y eliminar los más débiles es a lo que nosotros le llamamos la biogénesis. La eugénesis también tendríamos que llamarla, la palabra eugénesis es que se matan a los embriones, se eliminan los embriones más débiles de inferior calidad y solo se escogen los embriones de mejor calidad. A eso le llamamos entonces la biogénesis, cuando se fecundan muchos óvulos femeninos para seleccionar uno y se elimina el resto. A eso es lo que llamamos la biogénesis, la fecundación masiva, y la eugénesis, la eliminación de los embriones que no sirven, digámoslo así, al criterio de los científicos. ¿Ves por qué razón? Porque esta biogénesis se lleva a cabo muchos experimentos en lo que entran en juego la misma dignidad de la persona humana, el mismo ser humano, la misma persona humana es la que se está manipulando con esta biogénesis. A este nivel, la moral cristiana debe poner en guardia a los investigadores para que caigan en la cuenta de que no todo lo que es científicamente posible, no todo resulta válido desde el punto de vista de la moral cristiana, de la dignidad de la persona humana. Entonces, en concreto, es preciso armonizar la ciencia y la conciencia, dice el magisterio de la Iglesia. Es un llamado que hace la Iglesia a los científicos y les dice que no todo lo que es posible a nivel científico es válido en cuanto atentará a la dignidad de la persona humana, cae en actos totalmente inmorales porque lesionan pues la dignidad humana. En esta llamada de atención que hace la Iglesia a través de la bioética, esta llamada es compartida con otros sectores de la cultura actual que temen una experimentación científica
en el campo de la vida que no tenga en cuenta los medios que se utilizan, así como su aplicación. O sea que recordemos que el fin justifica los medios, o el fin no justifica los medios. Eso significa que si el fin es bueno, no pueden estar haciendo una manipulación genética del hombre que atenten contra su misma dignidad. Fíjense que hace poco en las noticias salió que se implantó un hígado de cerdo a una persona, ¿verdad? Yo creo que hasta ese punto, yo creo que hemos caído un poco en lo contrario a lo que es la dignidad humana. Estamos claros que los animales, los cerdos, todos los animales, toda esa naturaleza que Dios ha puesto a nuestra disposición es para el bien del hombre, por supuesto, pero les repito, el fin, la finalidad, que es la salud del hombre, no justifica todos los medios que se puedan utilizar, que se puedan estar utilizando en cada experimentación, en cada hallazgo nuevo, en cada descubrimiento de la ciencia y de la medicina. Porque la Iglesia, a través de la bioética, quiere llamar la atención para que todos nos percatemos que nos podemos volver en contra del mismo hombre a la hora de la manipulación de la vida de la persona humana. Ahora bien, estas mismas circunstancias ocupan a los moralistas, los teólogos moralistas de la Iglesia, y nuestros pastores están ocupándose de estos temas, pues una serie de dificultades se están originando en el momento de juzgar lo que es lícito moralmente en la aplicación de los mismos resultados científicos que se están dando, pues, con todas estas manipulaciones genéticas que se están haciendo de la persona humana. Recuerden la clonación, que gracias a Dios no ha resultado, no han durado mucho los embriones clonados, no han durado mucho, se mueren. Entonces, hay unos casos de ejemplo que pueden decidir sobre los medios lícitos de la prolongación de la vida, la congelación, la implantación de embriones, o en el uso de medios artificiales para conseguir la fecundación en la mujer cuando es infructuoso el recurso a la naturaleza, a la medicina. Ustedes saben que los médicos le ponen medicina, le inyectan y todo a las mujeres que son infértiles para hacerlas fértiles. Pero dice también entonces la bioética que hay que estar alertas, pues, ¿verdad?, en estos medios, que sean lícitos o que sean ilícitos cuando se trata, pues, de prolongar la vida de los embriones, la congelación de los embriones. Yo creo que incluso la misma congelación es ya un maltrato a la dignidad de la persona humana. Tenerlos congelados es una gran injusticia. Prolongar la vida de esos embriones congelados que están ahí metidos en laboratorios, que son miles, es también inmoral. La implantación en el vientre materno también de estos embriones fecundados en un laboratorio a través de estos medios artificiales, ¿verdad?, de la fecundación in vitro se le llama. Y también es difícil emitir un juicio cuando una persona no es fértil, una mujer no es fértil o un hombre no es fértil, y la ciencia quiere buscarle una solución para que la pareja pueda tener hijos. Pues que el fin no es malo, querer tener un hijo, por supuesto que no es malo. El problema es los medios que se utilizan, que hay una
un abuso. El problema es el abuso en la manipulación de la reproducción de la vida en los laboratorios, la reproducción in vitro, ¿verdad? Eso es un poco el problema, el dolor que siente el corazón de la iglesia cuando se manipula y se maltrata, pues, a la persona humana, principalmente en su dignidad. Pero en este terreno de la fecundación in vitro, la fecundación en laboratorio de los embriones, la ética teológica tiene también otro frente abierto. O sea, tiene otra dificultad que está abierta en este problema de ¿cómo le diría yo? La fecundación de los embriones en laboratorio. Hay otro problema abierto, dice la iglesia. Es la justicia en la regulación civil de los muchos problemas que despiertan los nuevos descubrimientos científicos de la medicina y de la biología. Entonces, ese problema de la ética teológica, de la bioética, la moral cristiana, también tiene otro problema que siempre tiene que estar alerta, es la ley humana, la ley civil en la regulación, pues, de todos estos problemas que están causando todos estos nuevos descubrimientos de la medicina y de la biología. Es cierto que los gobernantes están preocupados en legislar sobre estos temas, pero la ética demanda que estos nuevos ordenamientos jurídicos, estas nuevas leyes, se orienten siempre, que estén al servicio de la dignidad del hombre y no en función de hacer valer solo los motivos políticos y la simple ley. Y lo que es peor aún, de aparente bienestar social, ¿verdad? Porque a veces te dicen los legisladores de los países, es por el bien social, es por la salud social, pero eso es aparente. ¿Por qué razón? Porque dice la iglesia que hay que cuidar que todos estos ordenamientos jurídicos, todas estas leyes civiles en cuanto a la manipulación genética y la implantación, la congelación y la prolongación de la vida de los embriones, tiene que ser todo este tema legislado al servicio de la dignidad del hombre y no meramente por motivos políticos, porque es grave, este problema es serio. Y el Señor pedirá cuenta a tanta manipulación de la vida humana. Bien, en estos graves problemas éticos que se relacionan pues con la vida humana, que con el fin de seguir un orden lógico que ayude a un aprendizaje fácil, cabe reducir estos graves problemas en tres grandes bloques, digámoslo así, en la bioética o en la ética teológica. Son los temas relacionados con el inicio, con la conservación y con la difusión o el acabamiento o la eliminación de estos embriones fecundados in vitro. Es decir, se trata de buscar respuestas éticas para nacer, vivir y morir como hombres, con su dignidad totalmente protegida. ¿Qué significa esto? Que los mismos problemas que estamos señalando desde el comienzo de esta bioética, de esta ética de la vida humana, en principio es el comienzo de la vida humana, que dice la moral cristiana que no debería ser. El comienzo de la vida humana no debería ser, lo repito, en un laboratorio científico, ni en un tubo de ensayo. La persona humana debe nacer, debe ser gestada en el vientre de su madre, que sea fruto de la relación amorosa de su padre y de su madre,
casados legítimamente por la Iglesia. Ese es el mayor de los derechos y el más grande de los derechos humanos que está siendo absolutamente violado por infinidad de situaciones. El sexo precoz que se está promoviendo actualmente en los jóvenes, sin ninguna responsabilidad, está produciendo muchos hijos de madres solteras, que ahí mismo se le está violando ese derecho al niño de tener un papá y una mamá en una familia estable para poder desarrollarse con dignidad toda su vida. Pero desgraciadamente, pues los niños que están naciendo en estos últimos años, muchos, no todos por supuesto, muchos están naciendo con familias disfuncionales, porque su mamá quiso tener sexo con su novio y después por error quedó embarazada. Y eso es violar la dignidad, pues, a la persona humana. Entonces, estos tres temas vamos a tratarlos uno por uno. ¿Por qué? Porque la ética trata de buscar una respuesta e iluminar. Claro que ya la tiene. Más bien yo diría, no trata de buscar respuestas, sino trata de iluminar las conciencias principalmente de sus hijos, los hijos de la Iglesia, para que dentro de la gran dignidad de la persona humana se les enseñe el derecho de nacer, como dice la novela, el derecho de nacer con dignidad, el derecho de vivir con dignidad y el derecho de morir con dignidad humana, que son los tres grandes derechos que se violan según este estudio de la ética teológica o de la bioética. En síntesis, entonces,